¿Qué tal, muchachos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Voy a hacerles pues como no terminamos de ver el problema ese en la clase pasada, el problema del plano inclinado que tienen unos pares ahí actuando, decidí, ya les había comentado, ¿no? Decidí que les iba a hacer un videíto para que fuera un poco breve la explicación, pero también muy visual y la puedan tener ahí para cuando se les ofrezca, ¿ok? Entonces, miren. Voy a hacerles aquí una proyección en PowerPoint. Y, ok, entonces, este es el diagrama básicamente de qué es lo que está pasando, ¿no? En el problema tenemos una cuña o un plano inclinado. Aquí están sus dimensiones y tenemos varios vectores de fuerza, ¿no? Los vectores son, más bien las fuerzas son pares. Entonces, tenemos un par de 34 newtons, un par de 18 newtons y un par de una magnitud de fuerza P. Entonces, lo que nos dice el problema, específicamente el 3.76, es si P es igual a 0, reemplaza los pares que actúan sobre el cuerpo rígido por un solo par equivalente. Expresa su resultado indicando su magnitud y sus ángulos con respecto a los tres ejes coordenados. Bueno, de hecho, el libro no dice específicamente con respecto a los tres ejes coordenados, pero cuando estamos hablando de un problema en tres dimensiones, típicamente queremos el ángulo con respecto a cada uno de los ejes, ¿ok? Porque si no, no queda completamente definido. Puedes decir que el ángulo con respecto al eje X es tanto, pero si no sabemos con respecto al eje Y y al eje Z cuánto es el ángulo, pues puede haber muchas posibilidades, ¿no? Entonces, por eso es necesario. Entonces, si nos dice que la magnitud del par P va a ser igual a 0, pues lo podemos quitar, ¿no? Lo quitamos de nuestro diagrama y lo primero que a mí se me ocurre hacer es, pues, ir viendo qué pasa, ¿no? Con los pares y pues tenemos un par en el plano XZ. Ese par, aquí lo voy a mostrar, este es nuestro plano XZ y aquí está el par, ¿no? Entonces son unas dos fuerzas de 18 newtons y yo como lo estoy visualizando sé que va a producir un giro o produciría, ¿no? Un giro en el sentido contrario a las manecillas de reloj, ¿verdad? Porque jala hacia arriba desde la derecha y hacia abajo desde la izquierda. Entonces eso nos produciría ese giro, ¿no? De hecho, si no es fácil visualizarlo de esa manera, pues aquí, por ejemplo, véanlo de esta forma, ¿no? Si vemos desde arriba el plano XZ, así nos queda el plano, estamos viendo directamente al eje Y, por eso no sale, y aplicamos el par y nos da un giro en contra de las manecillas del reloj, ¿no? Eso significa que va a ser un par positivo. Acuérdense de que por la ley de la mano derecha tenemos que cuando los momentos o los pares son positivos, el pulgar apunta hacia nosotros, ¿no? Entonces el pulgar representa el vector momento y el vector momento va a ser completamente paralelo al eje Y, pues como está en el plano de los pares está en XY, el momento siempre es perpendicular a ese plano. Entonces, si este es el plano, aquí sale el momento perpendicularmente y lo vamos a tener completamente en Y. ¿Ok? Una cosa que ustedes deben entender es que el momento de un par, como estamos contrarrestando la acción, el efecto traslacional de las fuerzas, o sea, son 18 newtons en la misma dirección, pero en sentidos contrarios, se quita el efecto traslacional y eso nos permite trabajar con el vector momento del par como si fuera un vector libre. Lo podemos poner en cualquier parte de nuestro cuerpo rígido y por eso aquí no tiene un subíndice O con respecto a qué punto lo calculamos, ¿no? Queda como libre, entonces ustedes lo pueden poner donde quieran. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Entonces ya vimos lo que pasa con ese primer par, ¿no? Trabaja en un plano XZ. El otro par trabaja en un plano inclinado, pero digamos que es un plano todavía sencillo porque no está inclinado con respecto a los tres ejes. De hecho, si nosotros nos venimos aquí a la cara esta oscura y la vemos completamente de frente, vamos a tener lo siguiente, ¿no?
Aquí está nuestro eje, nuestro sistema de coordenadas. Estamos viendo los ejes X y Y porque forman el plano. Los estamos viendo ortogonalmente, ¿no? ¿Y qué vemos ahí? Pues vamos a ver la cara esa. Y también vamos a ver el vector momento que acabamos de encontrar en el paso pasado, ¿no? El momento que produce el par XZ le puse. Entonces aquí lo vamos a poner, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos ver en ese plano. Y queremos saber cuál va a ser el momento que produce este par, el par que está en el plano inclinado. Entonces, nosotros, como ya les mencioné, debemos saber que un vector de momento siempre es perpendicular al plano donde trabaja la fuerza o las fuerzas que lo producen. Entonces, ¿cuál es ese plano? Aquí en nuestra figura es esa orilla de ahí. Y ahora pues sabemos que el vector de momento va a ser perpendicular, entonces trazamos una línea perpendicular y sabemos que esa va a ser la dirección de nuestro momento. Y a ese momento, como está en un plano inclinado, le voy a poner al par lo voy a llamar par inclinado. Entonces, ya que vemos el giro que va a producir nuestro par, este también sería un giro en contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, sería un momento positivo. Y ahí lo ponemos, ¿no? Apuntando hacia nosotros, como quien dice, o hacia arriba, con la ley de la mano derecha. Y ahí está lo que les decía, ¿no? Es un momento del par inclinado y también es un momento, es un vector libre, por eso no le pongo con respecto a qué punto se calcula. Ustedes en la clase estaban haciendo el cálculo con las fuerzas de manera individual, eso también es válido. Lo pueden hacer de las dos formas que calculamos un momento. Lo pueden hacer con la fórmula escalar o la fórmula vectorial y ahorita vamos a ver qué pasa. Pero es un truco que ustedes pueden tener en cuenta para ahorrarse tiempo. El vector del momento de un par siempre se puede poner en donde ustedes gusten en el cuerpo rígido, porque es un vector libre. Entonces, lo que nos pide el problema en sí es reemplazar estos dos momentos. ¿Dónde quedó el mouse? Bueno, los dos momentos, el momento del par XZ y el momento del par inclinado, por uno solo equivalente. Y eso, pues, es simplemente hacer la suma vectorial. Entonces, así ya sabemos cómo se va a ver el resultado, ¿no? Va a ser un vector que debe tener componentes en X y Y, debe ser positivo en ambas de esas dos direcciones y pues ahorita vamos a calcular sus valores, que es lo que necesitamos, ¿no? Pero al menos ya tenemos una idea de cómo se va a ver y qué es lo que queremos, ¿no? Ok, entonces ahora pues voy a calcular el primer momento, el momento que genera el par XZ. Y yo decido usar la fórmula escalar. Como les menciono, pueden usar la fórmula vectorial. Esa es completamente válida, por supuesto. A mí nomás se me ocurrió, ¿no? Usar la fórmula escalar. Y quiero que sepan una cosa. Acabamos de visualizar cómo se va a ver el resultado. Pero para llegar a ese resultado nos vamos a encontrar con varios subproblemas que tal vez nos puedan empezar a quitar un poco de enfoque o de atención. Así que hay que tener presente qué es lo que queremos y por eso les dejo aquí el diagrama de los dos momentos. Yo no quiero que se me olvide cuál era el objetivo. También les dejo el planteamiento por eso, porque puede ser que tarde, ¿no? Entonces, queremos encontrar ese momento. Bueno, pues vemos entonces el plano donde trabaja ese par. Y aquí está nuestro plano, ¿no? Estamos viendo el plano XZ. Y sabemos que el momento con respecto a un punto se calcula de forma escalar como fuerza por distancia. La distancia perpendicular entre el vector de fuerza, más bien entre la línea de acción del vector de la fuerza, y el punto con respecto al cual queremos calcularlo. Entonces, cuando tenemos un par, el momento se manifiesta a la mitad, ¿no? De la distancia entre esas dos fuerzas pares. Por lo tanto, vamos a calcular el momento que produce esta fuerza y el momento que produce esta otra fuerza. Entonces va a ser como dos veces calcular lo mismo, ¿no? Y eso es lo que tenemos aquí. Dos veces por la fuerza, que son los 18 newtons, por la distancia. Ya convertida a metros son 0.15 metros. Entonces,
el momento producido por este par es 5.4 Newton metro. Ahora, ustedes tal vez pueden ver en clase o en el libro que la fórmula para calcular el momento de un par es simplemente fuerza por la distancia perpendicular entre las dos fuerzas. Y eso también es una fórmula válida. De hecho, no es como que sea una fórmula diferente, simplemente es que es multiplicar, como tenemos dos fuerzas, siempre va a tener un 2, ¿no? Pero la distancia entre ambas fuerzas, a ver, esperen, tal vez lo voy a decir un poco mal. A lo que me refería es que si lo calculan de forma individual, o sea, el momento de cada fuerza, pues van a calcular dos veces ese momento, porque son dos fuerzas, pero la distancia van a considerarla hasta la mitad. Entonces, si consideran la distancia completa, nomás tienen que calcular una vez, por eso también es lo mismo que fuerza por la distancia entre las dos fuerzas. Aquí es entre la línea de acción de la fuerza y la mitad de la distancia, pero cualquiera de las dos formas de pensarlo pues es válida, ¿no? Una viene de la otra. Ok, entonces 5.4 Newton metro es la magnitud de nuestro primer vector momento. Entonces aquí ya lo tengo puesto y ahora vamos a calcular la magnitud del momento del par inclinado. Esto va a ser un poco complejo porque no tenemos, ahorita vamos a ver, no tenemos todos los datos del plano donde trabaja, ¿no? Sabemos que si lo vemos desde el XZ, se va a ver como que si estuviera tapando, ¿no? El plano inclinado está encima del origen, entonces está aquí arribita y va bajando hasta que toca el eje X. Pero las fuerzas además están en diagonal, ¿ok? Si nosotros queremos seguir el procedimiento fuerza por distancia, tenemos que encontrar primero la distancia perpendicular entre las dos líneas de acción. Y sería esta distancia, ¿no? Entonces, esto sí puede causar un poco requerir más bien un poco de tiempo de análisis geométrico, pero la distancia la pueden calcular en cualquier ubicación, ¿no? De ese recorrido, porque sigue siendo la misma distancia perpendicular. Otra cosa que nos falta aquí saber es la distancia desde esta esquina hasta esta otra esquina. Recordemos que es una distancia diagonal, es inclinada. Esta distancia que nos dan aquí es para la parte horizontal. Entonces tenemos que calcular tanto C como D. Entonces aquí nos encontramos con nuestro primer subproblema geométrico. Esto requiere bastante tiempito, bastante análisis, pero no hay que olvidar que lo que queremos es encontrar estos vectores, la suma, ¿no? La suma vectorial. Pero pues bueno, ahorita vamos a tener que hacer pausa y sacar datos con base en geometría. Entonces, tenemos aquí nuestro diagrama, ¿no? Del sistema. Si le quitamos las fuerzas, si le quitamos vectores y todo, números que en sí no nos sirven ahorita para sacar la distancia inclinada, la distancia C, pues lo borramos y esa es la distancia C que queremos, ¿no? Si nos paramos aquí en esta cara, este es el triángulo que se forma, ¿no? Con la distancia que queremos y si nos damos cuenta, ya tenemos aquí para ese triángulo el cateto de la altura y el cateto de la base. Recordemos que estos 150 y 150 milímetros a 300 milímetros son estos de aquí. Entonces, le quitamos ese dato de ahí y ya tenemos los tres datos del triángulo, las tres longitudes. Entonces, si ya tenemos dos catetos que podemos usar para encontrar la hipotenusa, es un triángulo rectángulo después de todo, pues teorema de Pitágoras, ¿no? Teorema de Pitágoras, suma de los cuadrados al cuadrado, perdón, de los catetos cuadrados, nos va a dar igual a la hipotenusa al cuadrado. O sea, ya le aplicamos la raíz cuadrada y nos da la pura hipotenusa, ¿no? Resolvemos esa operación y nos da que la hipotenusa, el dato C, es igual a 340 milímetros. Entonces, ahora viendo otra vez el diagrama que teníamos hace ratito, ya le podemos poner aquí que la distancia son 340 milímetros. Y ahora, pues ya tenemos un paso más para encontrar el dato D, que es la distancia
perpendicular entre las líneas de acción de la fuerza, la distancia que necesitamos para descubrir el valor del momento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos encontrar esa distancia? Tal vez les parezca como que, ¡ay, qué rápido! El profe lo hizo de volada, ¿no? Claro que no, yo sí me tomé unos minutos, ahí lo tuve que analizar y todo, ¿no? Pero, pues bueno, se me ocurrió poner, por ejemplo, ahí, ok, ese va a ser nuestro ángulo alfa. ¿Qué más información puedo conocer? O sea, por ejemplo, yo veo aquí que la distancia esta toca la línea que está justo a la mitad de los 340 milímetros. Entonces, yo sé que este es un lado también que nos puede servir para encontrar tal vez la distancia. Mientras más información podamos obtener de la geometría, pues mejor, ¿no? Ese ángulo sé que también me puede servir para algo, pero para conectarlo directamente con la distancia D, pues tal vez a mí se me ocurre trabajar en este triángulo que tiene el D. Entonces, ¿qué puedo sacar de este triángulo? Bueno, yo sé que que los ángulos son alternos, permítame, son alternos externos, no, alternos internos. El alfa va a ser igual ahí, en esta esquina, que en esta esquina. Son alternos externos porque están dentro de las dos líneas paralelas verticales, esta y esta. Entonces, si este es nuestro ángulo alfa, ya tenemos un poquito más de información. Sabemos que si aquí esta distancia es perpendicular a las líneas de acción de la fuerza, pues ahí va a haber un ángulo de 90 grados y también podemos calcular el valor de alfa, porque alfa pues es el ángulo opuesto a este cateto. Y ya tenemos aquí el valor del cateto adyacente al ángulo alfa. Entonces podemos hacer uso de una función trigonométrica para obtener el valor de alfa. Pero por el momento, la distancia D también en este triángulo es el cateto opuesto al ángulo alfa, ¿no? Y la hipotenusa sería este lado de aquí. Ese lado mide 0.17 metros, ¿no? Estos son 170 milímetros. Entonces, para encontrar D, necesitamos encontrar alfa. Y alfa, pues como ya les mencioné, tenemos cateto opuesto de 170 milímetros, cateto adyacente de 170 milímetros. Podemos usar la tangente, despejamos. Alfa es igual a 45 grados y esto no se necesita calcular porque en realidad pues es natural, ¿no? Si ambos catetos miden lo mismo, tiene que ser un ángulo perfectamente equilibrado y es el de 45 grados. Entonces, si ya conocemos el valor de alfa, podemos conocer el valor de D. Hacemos la operación y D nos da 0.1202 metros, o sea, 120.2 milímetros. Entonces ya tenemos nuestra D y ya vamos a poder calcular aquí el valor del momento porque ya sabíamos que la fuerza vale 34 newtons, ¿no? La fuerza del par. Entonces, regresamos a lo que teníamos, vamos a calcular el par. Y bueno, pues es un momento producido por esta de 34 newtons y se manifiesta a la mitad de la distancia. Entonces, hacemos eso dos veces porque son dos fuerzas. Aquí está, 34 por la distancia a la mitad, multiplicado por 2 porque son dos fuerzas en el par, nos da un momento de 4.0871 newton metros. Como les dije, también pueden pueden razonarle y no ponerle el 2 y tampoco la división entre 2 porque pues se resume, ¿no? Se eliminan estos dos y es como si multiplicáramos la fuerza por la distancia completa, ¿no? Entre ambas fuerzas del par. Y bueno, ya tenemos la magnitud del momento del par inclinado. Entonces ya la ponemos aquí en nuestro diagramita, que es donde estamos llevando todos los objetivos principales. Y recordamos que si ya tenemos las dos magnitudes, podemos hacer la suma vectorial para sacar el resultado final, ¿no? Que lo que nos pide es la magnitud del momento equivalente o sea, a esos dos pares. Entonces queremos este azul y para sacar ese, pues hacemos la suma vectorial y pues en vez de hacer un método gráfico, que sí se puede, claro que sí,
podemos hacer la suma algebraica, ¿no? Entonces hacemos las expresiones en términos algebraicos con los vectores unitarios estándar. Es el momento del plano del par XZ, pues está completamente en Y, entonces su vector unitario estándar es J. Y aquí tenemos un subproblema geométrico. ¿Por qué? Porque el momento del plano del par inclinado es un momento que conocemos, pues aquí, la longitud de ese vector, pero si queremos los componentes, vamos a tener que hacer un análisis geométrico, ¿no? Los componentes lo necesitamos para hacer la sumatoria de momentos en X y momentos en Y, ¿no? Entonces, manos a la obra. Vamos a hacer un análisis geométrico. Entonces, para saber cuál es el ángulo que está entre el vector y el eje X, a mí se me ocurre, pues, usar el plano aquí que se forma entre más bien la pared. Esta es la cara que estamos viendo y desde aquí sale, ¿no? El vector momento. Entonces, si este es el triángulo que se forma y le ponemos el eje, que es perpendicular a ese plano, así está nuestro momento, ¿no? El ángulo que se forma aquí, pues va a ser directamente o inicialmente calculable, ¿no? Este de aquí todavía no sabemos cómo calcularlo, pero este sí lo podemos calcular porque ya tenemos la información de su cateto opuesto y de su cateto adyacente. Entonces, además de que ahí está el ángulo beta, hacemos una línea aquí horizontal y por ángulos alternos internos sabemos que deben ser iguales, ¿no? Esto también pues depende de qué tan frescos se sienten en trigonometría. Entonces, ahora, otra cosa, si esta línea de aquí, o sea, el vector, es perpendicular al plano, pues sabemos que de aquí hasta acá van a haber 90 grados. ¿Ok? Entonces, el ángulo que forma el momento del par inclinado con el eje X, o bueno, con una línea paralela al eje X, pues debe ser 90 grados menos beta, que es lo que tenemos aquí. Entonces, el componente en X de ese momento sale del cateto adyacente al ángulo y el componente vertical sale del cateto opuesto. Por eso tenemos seno en el vertical y coseno en el horizontal. Y el ángulo pues sería 90 grados menos beta. Entonces hay que encontrar beta, como ya les dije, ya se puede calcular. Sería el arco tangente de 160 milímetros entre 300 milímetros. Y eso nos da 28.0725 grados. Entonces, vamos a sustituirlo en nuestras expresiones. Desarrollamos y ya le metemos también el valor numérico de la magnitud y resolvemos. Entonces, aquí están nuestros valores de los componentes en X y Y del momento del par inclinado. Entonces, esos valores los vamos a meter a nuestra sumatoria vectorial. Aquí está la expresión ya con sus componentes y hacemos la sumatoria para encontrar el momento equivalente o momento resultante, ¿no? La sumatoria sería en el componente horizontal, solamente tenemos aquí el componente del par inclinado. Y en el vertical tenemos tanto la del par XZ como la del par inclinado. Entonces ahí sí vamos a hacer una sumatoria y vamos a obtener que el momento resultante tiene un valor de 1.9233 Nm en el componente horizontal y en el componente vertical mide 9.0063 Nm. Y ambos son positivos, ¿no? Entonces ahí está la expresión vectorial. Sin embargo, el planteamiento nos pide el resultado con base en la magnitud y los ángulos con respecto a los tres ejes coordenados. Entonces, aunque esto ya es el vector resultante, necesitamos expresarlo de la otra forma, ¿no? Entonces tenemos que expresar en vez de con vectores unitarios estándar, perdón, con la pura magnitud y los angulitos. Entonces la magnitud sabemos aquí, pues si este es nuestro vector, y ya tenemos este componente que es 1.9233 y este componente vertical que es 9.0063, pues
Este de aquí va a ser nuestra hipotenusa en un triángulo rectángulo. Teorema de Pitágoras otra vez. Resolvemos y nos da que la magnitud es de 9.2094 newtons metro. Ya está nuestro primer resultado. Ahora tenemos que encontrar los ángulos. Y los ángulos, pues otra vez va a ser una cuestión geométrica. Tenemos la hipotenusa, la acabamos de encontrar, y queremos el ángulo con respecto a los tres ejes. Aquí está el ángulo con respecto al eje X. Y pues ya tenemos el componente, ¿no? Entonces podemos usar, por ejemplo, como se menciona en la teoría, podemos usar los cosenos directores. Es el nombre elegante para llamarle al despeje del ángulo siempre con cosenos, ¿no? Entonces sería el cateto adyacente al ángulo entre la hipotenusa. Le aplicamos función inversa para obtener el ángulo y nos da un ángulo de 77.9456 grados. Ahora, en este caso, como el vector resultante y los otros dos vectores componentes están en un mismo plano, pues simplemente es un complemento, ¿no? El ángulo con respecto a Y más el ángulo con respecto a X suman 90 grados, están en el mismo plano. Por lo tanto, el ángulo con respecto a Y puede calcularse simplemente, ¿no? Restamos 90 grados menos teta X y nos da 12.0544 grados. Fácil. Cabe destacar que esto de los cosenos directores no es la única forma de hacerlo, ¿no? No se vayan a dejar por dejen llevar por las fórmulas, ¿no? Por la teoría. Piénsenlo, ¿no? Esto puede ser razonamiento geométrico como lo hayan aprendido, entonces también en vez de usar la hipotenusa, pueden usar cateto adyacente, cateto opuesto y hacen un arco tangente y les va a dar igual 77.9456 grados. Ahora ya nomás nos falta el ángulo que forma nuestro vector con respecto al eje Z. Y como el vector está 100% en el plano XY, está separado del eje Z 90 grados, como es perpendicular. Entonces, esa no requiere ningún cálculo y nuestro teta Z es igual a 90 grados. Y pues vamos a ver si es cierto, vamos a comprobar nuestros resultados en el libro. Era 9.2, 77 grados con respecto a X, 12 grados con respecto a Y 90 grados con respecto a Z. Vamos a buscar, aquí está. 3.76, 9.21 newton metro, muy bien. El ángulo con respecto a X, 77.9 grados, muy bien. El ángulo con respecto a Y, 12.05 grados, comprobado. Y el ángulo con respecto a Z, 90 grados. Entonces, hemos hecho el problema correctamente, muchachos. Y nomás les quiero mencionar que no pierdan la paciencia. Estos problemas son largos porque tienen mucho rollo geométrico y muchos despejes y sustituciones. O sea, por eso les digo que a veces no estoy completamente de acuerdo con que ustedes apenas están aprendiendo qué es un momento, ¿no? Y ya luego tienen que hacer un problema y ustedes están esperando pues aplicar qué es lo que es un momento. Pero para aplicarlo se tienen que empezar a distraer y pensar mucho en geometría, en trigonometría, en un chorro de cosas, pues. Entonces, no pierdan la paciencia porque en la vida real así son las cosas, pues. O sea, tenemos que analizar la geometría, tenemos que analizar cómo montar una pieza, o sea, no nomás podemos directamente ir a hacer lo que queramos, ¿no? Siempre hay varias cosas en el camino para llegar a lo que queremos, ¿no? Otra cosa que les quiero mencionar es que se me ocurrió también mencionarles que, por ejemplo, aquí yo saqué la distancia, perdón, me fui al otro. Yo saqué la distancia perpendicular entre las fuerzas del par inclinado en la dirección del par, así como está. Pero también pueden hacer otra cosa y es que pueden ustedes descomponer el par en sus componentes así como están, perpendiculares. Y de esta forma, tal vez no tengan que hacer tanto trabajo sacando la distancia inclinada, ¿no? Porque aquí este par componente va a trabajar con este que se forma acá.
y la distancia entre ambas fuerzas pues va a ser simplemente 170 milímetros, ¿no? Ya se nos da aquí en el planteamiento, no hay más lío. Y aquí esta fuerza, ¿no? Esta otra también produciría un par. Ahora, aquí en esta, si montamos aquí la fuerza en estas ubicaciones, los pares no tienen distancia perpendicular entre sí, están en la misma línea. Entonces, aquí no producen momento. Recuerden que en cuerpos rígidos ideales hay un principio de transmisibilidad y este principio nos dice entonces que lo que pasa aquí se puede representar proyectando el vector hasta acá. Entonces vamos a tener aquí una cuestión de que ahora sí vamos a tener distancia perpendicular entre esos vectores. Bueno, muchachos, entonces ahora sí, eso sería todo. Espero que les haya parecido clara la explicación, completa, no muy pesada ni larga. Y espero que ustedes también se den cuenta de cómo es que deben quizá corregir algunos de sus errores de razonamiento o lagunas ahí que puedan tener. Probablemente sí se puedan desesperar un poquito porque está largo, pues, pero no le pierdan paciencia. Recuerden siempre a dónde quieren ir y si se les atora en algo porque necesitan hacer un análisis geométrico, pues es parte del trabajo, ¿no? No se desesperen, muchachos, y cualquier duda que tengan, quedo a sus órdenes, ¿ok? Saludos y mucho éxito en el examen. Y ahí estaremos viéndonos el próximo.